Ocurrió en muchos hogares, tal vez en el suyo incluso. Muchos niños, pero sobre todo adolescentes, jóvenes, comieron con la familia, almorzaron con la familia hoy porque en otros feriados estaban de fiesta la noche anterior, cosa que no pudieron hacer ahora, o se fueron a la casa de algún amigo, cosa que tampoco pudieron hacer ahora, y se almorzó en familia en general. Y tal vez sobrevoló la pregunta, chicos, ¿saben por qué es feriado hoy? Cric, cric. Y parece que no la tenemos muy clara por qué hoy es feriado. Por eso le vamos a pedir ayuda a un profesor de la UNL, de la Facultad de Humanidades y Ciencias, que se llama Marcelino Maina, que nos cuente en palabras simples y lo más breve posible, ¿por qué, Marcelino? Buenas noches. ¿Por qué es feriado el día de hoy? Hola, muy buenas noches para todos. Muchas gracias. Bueno, hoy es feriado porque el 25 de mayo de 1810 representa el primer momento, quizás el más trascendental, de corte con el orden colonial, con aquello que denominábamos el sistema colonial español imperante en casi toda América Latina, tal como la podríamos denominar en la actualidad, dividiendo ese amplísimo territorio en virreinatos, uno de los cuales era el Virreinato del Río de la Plata, que es disuelto, de hecho, por el Cabildo del 25 de mayo de 1810. A partir de ese momento que se autoimpone la denominación de revolución, que no es un dato menor, comienza todo un proceso de reconfiguración, de búsqueda de un nuevo orden y de construcción de una nueva entidad política, que no nace directamente el 25 de mayo de 1810, sino que va a extender su proceso de maduración, de organización, por lo menos por 7 décadas. Marcelino, a ver si entendí. Básicamente, estábamos gobernados por los españoles, estaba el rey en España y que tenía su representante que era un virrey, que estaba acá, en el Río de la Plata. Cuando al rey lo apresaron, los de acá dijeron, muchachos, aprovechemos, este es el momento para decir queremos ser libres. Y ahí empezó un poco la cosa, ¿no? Ahí empezó exactamente, lo que vos señalás es trascendental. El proceso de lo que se denominan las invasiones napoleónicas, de Napoleón, los ejércitos franceses sobre España, ponen en jaque, detienen el control del imperio español en América, puesto que el rey Fernando VII deja de tener la posibilidad de controlar la estructura virreinal que era la que hace un ratito mencionábamos, definía la organización del orden colonial en América. Y a partir de ese momento, claro, comienzan a constituirse, no solo en Buenos Aires, sino en otras ciudades de lo que podríamos llamar el cono sur latinoamericano, juntas, como la primera junta, que es la Junta de Mayo, la junta fundacional del proceso revolucionario y que da pie a el inicio de todo lo que va a devenir en la construcción del Estado. Lo último, Marcelino, algunos historiadores hablan de que se cumplen 210 años de la Revolución de Mayo, pero 200 años del comienzo de la lucha entre unitarios y federales. O sea, tomó 10 años el proceso de ver qué hacemos acá y empezaron las disputas, ¿no? ¿Coincidís en esto que se cumplen estos 200 años de 1820, digamos, cuando comenzó esa disputa entre Buenos Aires y el interior y aparecieron los caudillos y demás, ¿no? Mirá, si me permitís, uno podría pensar 1813 con la Asamblea, 1816 con la Declaración de la Independencia y, por supuesto, luego de la batalla de Cepeda, que vos estás citando, de 1820, el inicio de un proceso de fragmentación en estados provinciales que, como hace un momento mencionaba, va a durar por lo menos hasta 1880, cuando definitivamente esté consolidado el Estado. Entonces, claramente, el proceso revolucionario trae consigo la guerra no solo para detener a los intentos de avance de los ejércitos españoles procurando recuperar el territorio perdido, sino la guerra que es el reflejo de las disputas de las élites regionales que tratan de imponer un nuevo proceso y un nuevo proyecto a este orden que en realidad está en ciernes, que está en proceso de construcción, que está en invención. Bien. Marcelino, era la última respecto específicamente al 25 de mayo, pero tengo un par más para hacerte. ¿Cómo
¿Cómo se hace para enseñar historia en este momento? Entre los celulares, entre la tecnología, entre los estímulos que tienen los chicos, los adolescentes, los jóvenes, entre una red social que tiene tanto para ver y demás. ¿Cómo hace para que alguien de 12, 13, 14 años entienda cómo fue nuestra historia? ¿Cómo se hace eso? Realmente es una pregunta apasionante que, bueno, los especialistas, nosotros, quienes nos dedicamos a la educación, sea primaria, secundaria o de nivel superior, estamos permanentemente debatiendo. La situación de pandemia y de aislamiento social obligatorio nos ha impulsado a poner en marcha de una manera vertiginosa, pero no por eso arbitraria ni poco preparada, la utilización de videoconferencias, de los circuitos de WhatsApp, los circuitos de las redes 2 y 3.0 para agilizar el contacto con los estudiantes y alumnos. Eso por un lado. Por el otro es el complejísimo fenómeno de lo que uno podría resumir, se puede denominar la comprensión histórica. Situar históricamente hace 210 años a un adolescente, un preadolescente, e inclusive un estudiante universitario, es un desafío en sí mismo, puesto que la historicidad nos implica, entre otras cuestiones, contextualizar fenómenos que hoy son prácticamente muy difíciles de capturar. Claro, sí. Un ejemplo, si me permitís. Sí. La noticia de la Revolución de Mayo, el 25 de mayo de 1810, llega a Santa Fe el 5 de junio. Si uno traslada ese dato, claro, prácticamente 10 días en donde se desarrolla el trayecto de los chasquis que conducen la noticia desde Buenos Aires hasta Santa Fe a la actualidad, la instantaneidad de la actualidad derrumba cualquier lógica de interpretación de la complejidad del proceso llevado a cabo allá en 1810. Ahora sí, Entonces, te quiero hacer una pregunta casi personal, como docente, como alguien que ama la historia. ¿Qué te pasa cuando te enterás de cosas como la que pasaron? Cuando roban las placas del monumento de San Martín, por ejemplo, con una falta de respeto absoluta a los argentinos, a nuestra historia, a lo que se te ocurra. Te debe doler más que una persona como yo, como un normal y corriente, ¿no? Alguien que lleva la historia en la sangre como la llevas vos, te debe doler más todavía. Claramente es un tema que nos conduce a pensar cómo las representaciones sobre el pasado, trasladadas a estatuas, bustos, etcétera, hoy en día han pasado a constituirse en espacios en donde no hay una referencia directa de identificación con el que transita el espacio público. Y a la vez se somete eso a procesos de vandalización. Esto no es nuevo necesariamente en la historia argentina. Lo que ocurre es que lo que es nuevo es la vandalización por el simple hecho de la vandalización. Anteriormente, varias décadas atrás, había todo un contenido político al momento de destruir o de reconfigurar un monumento histórico. Pero en estos momentos marca la liquidez de los tiempos en los que vivimos, los fenómenos de absoluta fragilidad de las identidades que atraviesan nuestro diario vivir, nuestra cotidianeidad, entre ellos la misma idea de nación, que es la que hoy estamos conversando juntos. Marcelino. La idea de nación, al ser tan frágil en estos momentos y al estar atravesada por tantas otras identidades e identificaciones, promueve estos fenómenos. Sería el trasfondo de estos fenómenos. Marcelino Mayna, el agradecimiento. Muchísimas gracias por enseñarnos un poco y por compartir con nosotros también algunas emociones. El agradecimiento es mío, muy amable y lo mejor para ustedes.